bastante resistente en los sistemas de aire acondicionado. No sabemos exactamente por qué les gusta, pero en las áreas climatizadas y en los aparatos de aire acondicionado les encanta vivir y allí se puede quedar. Y entonces cuando se reúne un grupo de gente, hay que ser selectivos. Por ejemplo, ustedes, pero aire acondicionado, funcionera, no tendrían perros. Todos son jóvenes, no tenemos unos dormidos. ¿A quién le da eso? A los abuelos. A los que tienen un aire acondicionado resfriados, yo creo que hay que ver. Porque a mí me dicen que soy mayor, si ustedes son los que andan mal. Entonces, este microorganismo es un gran negativo, vacío, flagelado. Este de aquí es muy importante. La MIP va a hacer que el macrófago no pueda tener esta infección, esa dureza que va a afectar a grandes grupos que ya tienen problemas de inmunidad. Ya les he dicho, jóvenes, inmunología es indispensable. Si no, aunque sea por respeto, es el motivo por el cual están sentaditos aquí sin problemas. ¿Listo? Entonces, yo creo que eso es. Además, seres un montón, igual hay que aprender. Entendido, entonces, como que se deja fagocitar y lo atontan al macrófago y ahí aprovecha. ¿Listo? Entonces, además, el daño que hace a la membrana celular con su legión de medicina fosfolipasa va a generar mayor inflamación. Son intracelulares, por eso les digo que necesitan del macrófago, se aprovechan de él para vivir ahí dentro y generalmente el contagio es por inhalación. Conchudamente se mete al fagosoma, ¿sí saben que es un fagosoma, no? ¿Qué fagocito? La fagocitosis tiene pasos. Lo primero que tienes que hacer es marcar la bacteria, lo siguiente es fagocitarla. Cuando se realiza la endocitosis completa y tienes al microorganismo dentro de una casita, ese es la parte de la membrana, pero se tiene que unir con el lisosoma. El lisosoma es el que contiene las bacterias de destrucción. Si inhibes esta formación, lo que le hace es hacer una casita donde se está reproduciendo feliz y contenta, mientras va dentro de una célula del sistema inmunológico. ¿Listo? Y lo más frecuente que da es neumonía. Entonces, en coro, ¿qué cosa era la neumonía? A ver, por lo menos, ¿quién me dice qué era la neumonía? O sea, ¿cómo sabemos? Porque la neumonía es de siempre, sí, de la nueva propuesta. No. Neumonía es clínica. El paciente, ¿qué te va a venir a decir? Si tienen un paciente que venga a decir este tipo de hospitalizaciones, me lo presento. Nosotros fiebre de hace menos de una semana. Ya, entonces, ¿qué es lo que le falta? Alteración de la respiración. Necesitas un pulso oxímetro, tiene que haber disminución. La tos puede ser con expectoración o sin expectoración. ¿Qué es lo que define eso? Neumonía típica cuando toses con flema y con flema. Neumonía atípica cuando toses y casi no hay secreción. ¿De cuál creen que es esta? Atípica, muy bien. Y entonces, si es atípica, le dan aquella cosa que adora, comienza con A. Ustedes han en general crash con la acitromicina, ¿no es cierto? Jóvenes, algo de la acitromicina, con lo que hay que tener mucho cuidado es que su vida media es de las más largas que existen. ¿Listo? El otro día nos tienen querido darle acitromicina 10 días, no, eso no se da, el máximo son 5. ¿Por qué? Porque realmente tienes que aumentarle 3 días más de vida media. ¿Listo? Entonces, por favor, si van a tener un crash con alguno de los medicamentos, es aceptable. Si una niña ha confesado por escrito que cree que la vancomicina es lo mejor que ha pasado en este mundo, no tengo ningún problema, pero tienen que saber cuál es la parte. Entonces, ¿a quién le puso el punto? ¿A Josué? ¿Sí? Estaba pensando repartir cuartos de punto para... Y esto sí que tienes que hablar, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que tiene derecho a una vez, ¿no es cierto? Y entonces así ahorramos espacio. ¿Sí? Oyes, me parece que sí necesitan un poquito más de seguridad para aprobar el curso. Sí, ya sé que nosotros estamos aquí todos los años. Si quieren quedarse, no hay ningún problema. Muy bien, entonces sí, he decidido eso, ¿les parece? Sí, ¿no es cierto? Es lo más apropiado. Entonces esta es la segunda fase y el día de hoy es 29. Muy bien, tratamos de poner un cuarto punto a la delegada de tal manera que no se puede mover. ¿Y aquí lo pusimos? Bueno, ahora vamos a tener que decir el apellido porque ahora esta cosa dice por apellido.
Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque necesitamos el tiempo. ¿En qué estábamos? Así, neumonía. Entonces, les faltó solamente una cosita. Dolor. Jóvenes, cuando ustedes van a fijarse, cuando ustedes están tosiendo como perrito, tosen y tosen y tosen, pero no les duele al momento de toser. O sea, el dolor pleurítico es característico de la neumonía. En la neumonía atípica parece que están clavando el tórax en el momento de la tos. Y en la neumonía típica uno siente como que están contrayendo el pulmoncito, como que lo están apretando. A ustedes lo que les duele es la pancita, ¿no es cierto? Cuando tosen por contracción muscular, pero cuando es en el tórax el dolor, ahí sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitan? Fiebre, tos, alteración de la respiración porque baja la saturación y dolor torácico, pleurítico si es atípica y simplemente dolor cuando es la. ¿Entendido? El problema es de que esta sí no va a quedar solamente en el pulmoncito, sino puede ir a perjudicar a otros órganos, porque la sistema inmune está en todo lado. Y generalmente la infección es clínica. Si es que a ustedes les diera una legionela, parecería un resfriado común. El problema es que ustedes irían como foco infeccioso para los abuelitos. Pero si es que es una persona mayor, ¿mayor de cuánto? El corte para un adulto mayor es 65, son no mayor que ustedes, ¿no? No es adulto mayor que ustedes, por favor. La versión más clásica sería la enfermedad de los legionarios. ¿Qué es la enfermedad de los legionarios? Una neumonía atípica por legionela. ¿Por qué se llama así? Porque estos son un grupo de personas que hacen convenciones. Entonces, en un grupo fue que cayeron un montón, como 30 o 40 con neumonía, ¿no es cierto? Eso está bastante mal porque nunca hemos tenido un problema en los congresos. Entonces, recién allí se descubrió. ¿Y por qué? Porque la mayor parte eran personas mayores. Y su sistema inmune no desarrolló. Luego podemos tener la fiebre de punta y otras enfermedades extrapulmonares, como les había dicho, pueden atacar a otras partes del cuerpo. Entonces, eso sí se hace una enfermedad más generalizada y más peligrosa. Está por todo lado, es que estén en el ambiente, como les había dicho, generalmente los aparatos de aire acondicionado se diseminan con mucha facilidad y sus factores de virulencia están asociados a poder saltarse al sistema inmune, pero lo más importante es que el huésped pueda defenderse o no. Cuando se hace, puedes tomar una muestra de esputo. Esa lógica tienen que quedarse, ¿no es cierto? No tengo que pedir una muestra y ya esa muestra le tengo que pedir los exámenes que yo quiero. ¿Sí? Se han inventado algunos exámenes. El hecho de que ustedes quieran que haya examen de tal cosa para tal enfermedad no significa que sea cierto. ¿Sí? Por eso también se quitan puntos. ¿Sí? Sí, ya. La criatura que me cultivó treponema, por favor, reconsidere. No se puede. La única forma de cultivar treponema es ponerlo en un coballito. ¿Listo? Teóricamente sería un cultivo, pero realmente es una infección. ¿No es cierto? Como cultivo no puede. ¿Listo? Entonces, por eso, tienen que tener cuidado porque quién va a pedir son ustedes. Y si van a pedir cosas que no hay, pues no vamos a avanzar. ¿Listo? Entonces, lo ideal son los anticuerpos porque te permiten el diagnóstico en la muestra de esputo, los coloreas, listo. Los de ácidos nucleicos es excelente, el método aquí es NAT. No es lo mismo PCR que NAT, pero no nos vamos a poner a pelear por eso, ¿listo? Todos están basados en material genético y son excelentes. Aquí puedes hacer un tratamiento en BCIE, pero bien difícil que tengas de medio, nosotros no tenemos. Los métodos serológicos son ideales porque vamos a poder simplemente con una muestra de sangre buscar los anticuerpos. El detalle es que si ustedes, como gente joven, han pasado una infección por legionela, como cualquier otra gripe, no todo el mundo, mucha gente le va a dar positivo, ¿cierto? Y el ELISA también te sirve para buscar los anticuerpos del paciente. Como estamos viendo a la legionela, le revisa la parte superior y consolida. Eso es importante. El neumococo consolida abajo. La tuberculosis, que va a ser la siguiente semana, me gusta hacer daño en la parte superior, pero tipo caverna. El otro que hace caverna es Staphylococcus aureus. Por eso, primero necesitas la sintomatología y luego necesitas la radiografía. Problema, no siempre tienen radiografía. Esa sí me la pueden cargar con ustedes. Pero, jóvenes, recuerdo una
4 días para estabilizar el paciente. Entonces, con la sospecha clínica, eso se va a sentir desde el punto de vista de la auscultación muy diferente a lo que corresponde a un pulmoncito, porque aquí vamos a encontrar pues como cosas así. Entonces, sí, ¿qué les dije? Son ¿no es cierto? Sí, ya estudié ustedes. Bueno, por lo menos no superaron la broncomisita, esa era mi preocupación. El quinto no la superaron en todo el semestre. Pero bueno, entonces sí funciona muy bien para todos los casos de atípica, sino que tengan en cuenta de que, ¿por qué están las otras antes? Eritromicina es de la misma familia que citromicina. Si se dan cuenta, son las 3 hermanitas. ¿Cuáles son? ¿Por qué van en orden? Por la potencia, ¿cierto? Eritro es suave y oral, acitro es fuerte y oral, claritro es fuerte y parenteral. Ahí está la diferencia, por eso es que cambian de antibiótico. Bueno, de general les damos así porque ya son abuelitos, ya han tomado de todo. Eritros y superaminos. Y la rifampicina tiene que recordarse, esta es, ¿qué hace? Muy bien, inhibe la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, complicado. Jóvenes, eso es para la vida. ¿Sí? O sea, de mecanismos, ni creen que se van a salvar. Es para la vida. ¿Por qué? Porque necesitamos a las familias. Cuando ustedes aprendan otra de las rifampicinas, ¿qué creen que va a hacer? Lo mismo, ¿no? Muy bien. Ahora, si vamos a lo que no te llames Klebsiella es una enterobacteria capsular. Klebsiella es un problema, por favor, en recién nacidos. Le encanta contaminar la área de recién nacidos, no sé por qué. Y entonces, por favor, cuando escuchen que en su área de recién nacidos hay Klebsiella, porque cada cierto tiempo va apareciendo, por favorcito que salgan ustedes de ahí. ¿Listo? Mejor que salgan a su casa, estar tranquilos. Y sobre todo tengan en cuenta de que aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando aparece una de estas, la contaminación hacia los otros pacientes, sobre todo cuando están con algún equipo, es importante. La Klebsiella normalmente, aquí están viendo la cápsula, ¿sí? ¿Cierto? Este es un bacilo gram negativo y lo hemos visto, ya tienen que tener todos los conocimientos de la práctica. Les había dicho que la colonia se hace mucosa por la presencia de la cápsula. Esta cápsula es enorme. Entonces, como todo enterobacteria es un bacilo gram negativo, no es móvil, fermenta lactosa por un tipo de macrón que era rosadito. ¿Cómo es este cría? Muy bien. Entonces, sí, lo dejo comprar la información. Y esta característica hace que sea responsable de unas infecciones bastante particulares, ¿sí? La que es más frecuente es la Klebsiella pneumoniae. Esta tiene dos especies, por decirlo de alguna forma, la osífica y la ozoaenae. ¿Por qué recibe este nombre? Por la ocena. La ocena es una infección purulenta de la naricita que daña el tejido. ¿Listo? Y la otra es la rinoscleromatosis, que va a aparecer como un tumor, como si fuera un cáncer, pero por suerte es una infección. Las dos comparten características generales de los tipos y lo más importante es que la cápsula es muy gruesa, por lo tanto tienen un antígeno K importante. Entonces, Klebsiella pneumoniae es la más frecuente. Jóvenes, es una neumonía típica, donde la secreción se llama jalea de Grosset. Bueno, en algún momento de la vida van a tener que aprender que la neumonía tiene fases y una de ellas es que el alveolo se llena de células sanguíneas, tanto sangre como macrófagos, y entonces la pus siempre va a tener un contenido de glóbulos rojos, pero en este caso hay más glóbulos rojos. Igual que cuando el paciente tose rosadito y como con grumitos. Entonces se llama expectoración en jalea de Grosset. Miras eso y es Klebsiella. La Klebsiella pneumoniae, generalmente, cómo va la historia? Es un paciente que se ha aspirado. ¿Cómo se aspira a un paciente? Tiene que, en primer lugar, generalmente está ebrio y, por lo tanto, intenta vomitar y respirar al mismo tiempo. ¿Dónde termina el vómito?
En el pulmón, como le decimos eso de forma elegante, aspirás. ¿Listo? Pues por favor, si ahorita les dicen que se han aspirado, estamos dudando de sus habilidades neurológicas superiores. ¿Cómo más sucede eso? Cuando uno se está ahogando en el mar. ¿Listo? Por intentar nadar y respirar al mismo tiempo, porque recuerden que ya hemos establecido que muchas veces el agua de mar está contaminada con enterobacterias, ¿no es cierto? Y entonces, en estos dos casos hay que tener mucho cuidado porque va a, si es una neumonía peligrosa, porque ya hemos establecido que todas las neumonías son peligrosas. Aquí también es muy frecuente que dé infecciones urinarias que complican más el pielonefritis. Recuerden ustedes que la razón de la infección urinaria generalmente es ascendente, ¿no es cierto? Uretritis, cistitis, pielonefritis. Estas van a dar las mismas características que E. coli. ¿Cuáles son? Leucocitos y nucleitos positivo en tiragrafía. En McConkey, que es nuestro objetivo primario, McConkey, lactosa positivo, ¿cierto? Entonces, por eso necesitan los tubos, los 5 diferenciales que vienen a este examen. Así que hagan el favor de ponerse estudiantes. Entonces, esta es la más frecuente. La Yersinia saenae que encontramos en el océano, la naricita comienza a tener una secreción turbulenta, verdosa, de muy mal olor. El paciente cree que se le va a deshacer su naricita. Hay bastante inflamación y esto puede generar rinitis atrófica. ¿Qué quiere decir? Que la mucosa va a perder ese color rosadito, se va a volver más pálida y vamos a tener como que ya no va a quedar tan bien, ¿cierto? Porque va a generar cierta molestia. La rindoescleromatosis parece primero como un catarro común y luego va a parecer que le ha salido un tumor. Y por una masa podemos pensar en una neoplasia, hay que hacer una anatomía patológica y luego vamos a encontrar estos macrófagos espumosos porque estaban tratando de ayudar y ahí vamos a encontrar los pacientes encapsulados y vamos a dar tratamiento si es que el tumor no ha avanzado mucho. Si el tumor ha avanzado puede dañar algunas estructuras internas, pero con suerte apenas haya un tumorcito hay que evaluarlo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo de que en los recién nos puede afectar otras zonas, por ejemplo, si es que la infección urinaria, si es que el paciente está con diarrea y cosas así. Y en la análisis generalmente, ¿qué va a pasar? Miren ustedes, ¿de verdad aparece un tumor o no? Entonces, por eso es muy importante evaluar, porque algunos de los tumores son infecciones realmente, sino que hay muchos pacientes que dicen, no vaya a ser algo grave, y luego, ¿qué va a pasar? Pues pasa que entre más rápido le demos tratamiento, cualquier cosa, mejores oportunidades tenemos de que tenga menos complicaciones, ¿cierto? Pero de todas maneras, eso es una situación que el sistema de salud que todavía no hemos perfeccionado. Y esta es la secreción purulenta medio rara que comienza a salir de la naricita y tiene muy mal olor. Entonces tenemos que hacer los cultivos que ya hemos hablado, ¿cierto? Obviamente vamos a tomar, depende. Si es neumonía, esputos, si es que es cualquier cosa que necesita, hisopado de la zona, y vamos a hacer los exámenes correspondientes que les acabo de contar. ¿Y qué le vamos a dar? Depende. La ciprofloxacina es una maravilla para las enterobacterias. La resistencia ha aumentado muchísimo. Ciprofloxacina es cometosazole porque los asesores como la situación no está grave y todavía podemos manejar eso. ¿Cuál es la cefalosporina de tercera generación antisemitas? Ceftriaxona. No. Muy bien. Ceftazidima. ¿Y la de cuarta? Cefepime, mi apellido. Herrera Moreno. Muy bien. ¿Entendido? Sí. Eso vive en saber. Sí, y también funciona la rifampicina, pero en general va a ir bien con las cefalosporinas. El Helicobacter pylori es un problema de salud pública. Jóvenes, aquí en el Helicobacter pylori, por ejemplo, van a ver que existen anticuerpos para existe el examen de anticuerpos en sangre para el Helicobacter pylori. Eso no funcionaría en este país. ¿Por qué? El 90% de las personas se sospecha de que han estado en contacto con el Helicobacter pylori. ¿Dónde se contagia? Agua que no ha sido hervida. Ya hemos establecido que ellos son culpables. Sí, ya hemos establecido que los marcianos y el hielo, en la mayor parte de veces, están hechos con agua sin hervir. O sea que, digan, ¿quién es inocente? No, pues eso no tengo. Por lo tanto, en otros países sí, ya les he dicho, donde las regulaciones prohíben que haya bacterias en la comida,
haces una prueba de sangre y se encuentras anticuerpos, pues sí puedes decir que es un problema de infección por helicobacter. En el caso de ustedes no, ya hemos establecido de que ya les he contado que el helicobacter se lo pueden comer varias veces o eso sí en práctica. No les he contado que se lo pueden comer varias veces. Lo peor del helicobacter es de que lo tratas al paciente, haces todo, dices libre de helicobacter y regresa al año con lo mismo. Y dice, pero ya le dieron tratamiento, sí, pero tiene que tener cuidado porque si no se vuelve a infectar, ¿entendido? Y este de aquí, el helicobacter tiene una característica bien importante, se mantiene en la saliva. Por lo tanto, algunas veces se ha demostrado que hay contacto entre parejas. O sea, no contentos con contagiarse uno, van contagiándome, otras personas, ¿listo? Y ahora, esto todavía se plantea de que podría transmitirse igual que el cosa llamado herpes. Contagiarse eso está complicado, ¿listo? El herpes se contagia por saliva. ¿Cuál es la forma más frecuente de contagio de cualquier herpes? Compartir el vaso y los cubiertos. No me miren por esa cara, porque ¿cuántas veces había una gaseosa y un solo vaso? Felicitaciones, tienen entre 8 y 10, 12, 14, 15 tipos de saliva diferentes y no me miren con esa cara. ¿Cuándo más? ¿Cuántas veces han robado torta ajena, cuchara y todo? Sí, cuando roban comida, tenedor y todo, bienvenidos a los microorganismos que vivían en la saliva de la otra persona. Entonces, la microbiología es bien sencillo, jóvenes, algunas veces que haya contacto. Eso es de que es muy importante. Pues sí, ya sé que van a seguir compartiendo, van a seguir robando tenedor, esas cosas pasan. Sí, es mejor, porque la otra es que roben con la mano. Escoge el tenedor, sí, por favor, roben con tenedor, es mejor. ¿Entendido? Y también por eso los vasitos. Aquí en el Perú todavía se considera porque es bien frecuente, o sea, no sabemos cuál es la manía, sobre todo cuando es cerveza, ¿sabes? Hay un montón de vasos. ¿Qué manía hay con el vaso? No sé, pero de todas maneras, por eso tenemos una alta incidencia. ¿Cuál es el problema? A la larga, si no se trata y se tiene cuidado, tenemos un cáncer. Jóvenes, si hay un cáncer al que tienen que tener respeto, es al cáncer de estómago. El cáncer de estómago es peligroso a partir de 1 centímetro, lo que no pasa con todos los demás. Cualquier cáncer que yo encuentre en 1 centímetro, les voy a decir, aquí tenemos oportunidad de hacer todo, salvo el estómago. El estómago que tiene 1 centímetro, nos persinamos, sacamos todo el estómago, que son los ríos zampáticos. ¿Listo? Entonces, por eso el cáncer de estómago es una cosa muy seria. ¿Por qué es malvado? Por eso. No hay un motivo real, pero si ustedes ven un cáncer de estómago de 1 centímetro, comiencen a rezar. ¿Listo? Entonces ya notaron. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Pues le damos tratamiento antes de que pase cualquier cosa. ¿Entendido? En este caso, en este sonógrafo negativo, estos cálculos son muy importantes porque le permiten superar la barrera del ojo. ¿Alguna vez han cocinado en su vida pancita? ¿Sí? Esa cosita blanca que parece un peludo, una cosita, y que tiene un moquito encima que no se quita con nada, sobre todo si es que se han portado mal, los ponen a ustedes a limpiar y eso no se quita con nada. Ese es el moco gástrico que nos protege. ¿Cómo es que esta cosa entonces atraviesa eso? Ustedes no pueden. Por los flagelos y por su enzima ureasa que le permite un área de protección donde vive feliz como lombriz hasta que llega al estómago y no se va nunca a no ser que lo elimines. ¿Entendido? Muy bien. Es personal, entonces en este caso. Hay muchos helicobacter, ¿sí? Ay, Dios mío, por favor, quien vaya a leer que uno de los helicobacter tiene, al que se ha visto que tiene algunos efectos positivos, hable usted, por favor, en su libro. En primer lugar, de ver cuál de los helicobacter es y qué dice realmente. No vamos a inventar a nadie. Ese es en el caso del tratamiento. Cuando el tratamiento de helicobacter es complejo, largo y, por favor, en prácticas, revisen el esquema triple y el esquema cuádruple. Eso no es sencillo. El tratamiento por lo menos es un mes. ¿Por qué te plantean esa circunstancia en el libro? El libro que deberían estar leyendo. Porque en algunos casos sí puedes dejar al helicobacter tranquilo, pero tiene que ser otra especie, no tiene que ser tipo de entendido. Como les dije, el problema para la enfermedad es que la movilidad en segundo lugar
Las salecinas, obviamente, después de la pose, como les dije, la ureasa modifica el pH. ¿Por qué? Antes de llegar al poquito, tienes que pasar por el pH gástrico. Pues el pH gástrico es 1.5. O sea, en este caso pasas 1.5 del ácido sulfídrico. No sé si alguna vez han abierto en bioquímica uno de los ácidos. ¿Puedes salir humo? Ya ese es acético y no llega a 1.5 porque es un orgánico. O sea que es más fuerte que eso. ¿Y cómo es que esta cosa sobrevive? Porque, como les decía, la ureasa se hace una casita protectora y está como fuera. Y sí, ¿no es cierto? Estas hay que aprender. La proteína BAC-A y la BAC-A son genes de la propia bacteria que van a dañar de forma permanente a la célula y esto va a hacer que se desarrolle cáncer a la célula. Por lo tanto, calculamos que lo mejor es eliminar a este microorganismo. No contento con eso, además contiene las enzimas que les dije que eliminan las especies reactivas de oxígeno, como el superóxido de dismutasa y la catalasa. Obviamente, el polisacárido, el mucho que es una endotoxina que también oxida la vida del sistema, y tiene otras fosfolipasas que van a dañar las membranas celulares. O sea, tiene todo para cuidar la vida, sí. Generalmente, la colonización es bastante frecuente. Hasta aquí llegaron 90% de ustedes. El 10% que se salvó, que son 5 personas, por favor, felicitaciones, no sé quiénes sean. Pero espero que vayan bien. ¿Por qué? Porque la colonización genera una gastritis aguda. ¿Cómo es una gastritis aguda? Duele la zona del epigastrio, uno se llena con más facilidad y en las primeras infecciones puede generar náuseas, vómitos y diarreas. O sea, como una intoxicación o un proceso entérico cualquiera. Si de esos han tenido montones o no. Entonces, vamos por el 90% de la población que corresponde, ¿verdad? Y entonces, cuando no se trata, va a llegar a penetrar hasta la mucosa y de ahí va a depender de cada paciente. En algunos pacientes les gusta quedarse en el estómago y en otros en el duodeno. O sea, y entonces en español, ¿qué le falta? Falta un pedazo. Obvio duele, pero ¿qué más? Lo más importante. El vecino de atrás. Exposición de tejido. No. No es necrosis, es pérdida. ¿Cierto? Sí, no necesariamente es necrosis. Sí, hay que levantar la mano, pero no por eso. Muy bien. ¿Ustedes son? Vale, estamos a pedir extensión. ¿Y la otra? Muy bien. Entonces, hemos dicho que por la mitad de la respuesta les voy a contar la mitad, ¿cierto? Y así ya no tienen que por clase. Muy bien. Estos jóvenes, la úlcera ya les he dicho, es una herida con pérdida de tejido. Sí es cierto que puede haber necrosis, pero no necesariamente. Porque generalmente esta está matando de a poquito la celulita y avanzando. Comprenderán que generalmente una úlcera, cuando la descubrimos, tiene 0.5, o sea, son pequeñas, pero duele. El paciente está con dolor, el dolor es diferente. En el caso de la úlcera gástrica, el dolor es continuo, y por eso el paciente come. En el caso de la úlcera, no puede comer, no quiere comer, porque cada come, le duele, no come, le duele, o sea, siempre le duele. En cambio, a este de aquí, come y se le quita el hambre, digo, el dolor. Entonces, le duele, come y se le quita. Entonces pasa el día comiendo. Entonces este pacientito es rechonchillo, que es de acá, bien delgadito. Y cualquiera de ellos puede terminar en una neoplasia gástrica, ya sea del tipo carcinoma o del tipo linfoma. ¿Por qué es diferente? Porque son células distintas, los tratamientos son distintos. En ambos casos, lo primero que vamos a hacer es tratar de sacar esto. ¿Listo? Porque ya les he dicho, no tenemos mucho espacio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente comenzamos con gastritis aguda, que es como una intoxicación alimentaria normal, ni siquiera ¿cómo diferenciamos la gastritis crónica? La gastritis crónica es cuando se hincha la pancita cada vez que el paciente come. Y esto hace que se genere gas y el paciente siempre se va a dejar la flatulencia. Esto es bien frecuente en los niños. Les debe haber pasado que cuando tienen pimientos o visitas infantiles, hay un niño que siempre anda con su pancita hinchada y como los niños no tienen ningún problema en eliminar gases en público,
tiene un olor bastante fuerte. Ese niño es muy probable que esté infectado de helicobacter pylori. Más de 6 meses. ¿Listo? Y entonces estás comenzando tu carrera contra el helicobacter pylori de niño. Imagínate cómo vas trabajando para que te dé cáncer de grande, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante atender. La otra opción es hacer una llave, pero eso le toca a la parasitología que tengo por ahí. Luego esto va a avanzar a atrofia de la mucosa, que es la mucosa que no se puede entender, y luego aparece la úlcera. Y lo más probable es que avance a adenocarcinoma o al linfoma. ¿De qué va a depender? Pues de cada paciente, y ambos son un horror total. ¿Cuánto tiempo es esto? Años. Bueno, pues, en algunos casos uno es capaz de eliminar al helicobacter pylori. Por eso es que no todos vamos a... Imagínense, acabo de dicho, 90% de población tendríamos unos niveles de cáncer de estómago brutales. Bueno, está en segundo puesto. Vale, estamos bastante bien. Pero tendríamos que tener más. Nuestro sistema inmune en algunos casos puede eliminarlo y claro, va y luego se contagia de otra manera, ¿cierto? Divinas. Y entonces ahí estamos viendo la endoscopía. Ponen lo mejor para el helicobacter pylori y la endoscopía. Todos los pacientes les van a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque los otros test no son la prueba por estándar. Entonces sí son buenos, pero el paciente te va a decir, al final, ¿cómo voy a saber que me he cuidado con endoscopía? Entonces, pues que me hagan endoscopía de frente. Porque pones también que tener en cuenta los gastos que esto genera. Duele más, pero es costo-beneficio más efectivo. ¿Y qué están tienes? Están mirando ustedes ubicarse ustedes en una úlcera. Porque les he dicho que donde está la úlcera, ahí es donde el hígado se desarrolla. La neoplasia. La neoplasia, sí. Si lo vamos a encontrar todos en cáncer ya. ¿Sí? Por eso existe. Para encontrar las cosas antes de que se vayan a la desgracia total. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, jóvenes? ¿Qué están viendo? Que la mucosa está más pálida que las... Estas cosas vecinas sí, como pliegues, esas cosas no están en todo lado. Y algunas veces la úlcera todavía le avisa. Los pliegues se hacen radiados hacia la úlcera en vez de ir en líneas como debería ser. Entonces, por eso hacen los exámenes, porque estás buscando algo. Este ya de aquí no tiene pliegues, la mucosa está muy delgada y muy pálida, esto ya de muchísimo tiempo, ¿entendido? Entonces, por eso, a los pacientes dicen, a ver, ¿qué cosa es mejor? La endoscopía. ¿Por qué? Vas a tomar una muestra de biopsia y vas a mirar, es decir, ¿no? Acá se ve feo, ahí saco, y eso se hace con una pincita, y solamente sacamos 5 milímetros. La verdad se puede cultivar en agar sangre o en agar corporal. El agar Brussel es especial, vamos a ver, ya lo hemos visto. Todavía no nos la voz, lo vamos a ver después también. Generalmente no se hace. ¿Por qué? Tienes que agarrar el trocito y ponerlo en el agar. Pero generalmente lo mandan a la anatomía patológica, ves los cortes y ves directamente al microorganismo. La PCR obviamente es excelente para esto. Normalmente no es frecuente hacerlo. Lo que estamos tratando de aumentar es esta, la detección de urea en el aliento, ¿sí? Sino que en este caso, jóvenes, esto tienes que explicarlo en el caso clínico, pero tienes que comer la urea y luego tienes que soplar para que se pueda leer el amoníaco cargado. ¿Sí? Para eso sirve bioquímica, para que ustedes sepan que la degradación de la urea genera amoníaco. ¿Listo? Jóvenes, esta de aquí no es tan económica, obviamente es una excelente opción para niños. Sí, porque los niños es mucho menos probable que tengan gastritis crónica, los adultos sí, pero los niños es bien poco probable y entonces no los van a traumatizar, se van a comer una pastilla fea, pero no les vas a pasar un tubo. El tubo es bien difícil de tragar, es una experiencia un poco traumática de la cual nadie se acuerda, gracias a el midazolam. El midazolam es una ampolla que le ponemos al paciente, el paciente comienza a tomar las cosas sospechosas, cosas inapropiadas y le pones en ese momento el endoscopio. ¿Por qué? Porque está en un estado de pseudosedación y amnesia anterógrada. No se va a acordar de lo que le has puesto hacia adelante. Entonces, te dice, ya me han hecho de endoscopía, sí. Nos ha dicho de todo, ¿cierto? Es bastante divertido, nunca lo grabamos, porque eso sí es ilegal, no van a terminar en la fiscalía por fronteras. Y luego el paciente no se recuerda. Por eso es muy importante ir a la endoscopia.
endoscopías acompañan, ¿listo? Y entonces, esa es la ventaja, te saltas la endoscopía porque no hay otra forma de saber esta. Ustedes no tienen metabolismo de se los juro por Dios, la sintetizan de alguna manera. Como les dije, las anticuerpos no son muy útiles porque casi todos tenemos. Y cuando tú tomas la muestrita de biopsia, también puedes hacer la prueba de ureasa con ese trocito. Entonces, por eso es que la endoscopía se considera el cholestática y en los adultos se prefiere. En los niños sí, no, los niños no les van a estar haciendo endoscopía, por favor. Aquí estamos haciendo una coloración argéntica especial para el microbacter pylori que hace que se vea mucho más grande. En hematoxilina y eosina se ven muy bien, parecen unas colonias, pero realmente son muy chiquitos, ¿no? De 2 milímetros. El nombre de este está en brazo, que es contenedor, ¿cierto? Muy bien, entonces, el tratamiento mínimo es el tratamiento triple, ¿sí? El antibacteriano que generalmente se utiliza va a depender de la serie que estén revisando. En muchos casos se recomienda metronidazol, en otros amoxicilina clavulárnico y en otros clarito. ¿De qué va a depender? Del esquema que estemos siguiendo. Pero siempre tienes que tener un antibiótico. En bismuto jóvenes es el rosarito, ¿cierto? Y generalmente estos pacientes se les recomienda que lo mastiquen. El bismuto tiene doble trabajo. Como metal va a matar bacterias y además va a proteger la parte gástrica, disminuyendo la sintomatología de la gastritis. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se les hace masticar? Para erradicar los Helicobacter pylori de los dientes, porque la mejor versión sería que esté tomando el tratamiento y luego se convierten en los Helicobacter que quedaron en los dientes, ¿no? Sí, de muerte. Y por último, ¿cuál es el anticeroso que escogemos? Generalmente omeprazol. ¿Por qué se pone anticeroso? Porque va a depender de la aplicación que necesita, puede cambiar. Entonces, el tratamiento básico suele ser amoxiclavulan, bismuto y omeprazol. Si es que ya has tenido problemas después de un tratamiento o has visto que este es un caso más severo y tienes que pasar al golpe, lo que cuenta son antibióticos. Ya les conté de la epidemiología, está por todo lado, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien, vamos con la otra. Nos tocan ahora toxigénicas, ¿verdad? Sí, toxigénicas. Entonces, obviamente, ¿qué hay que aprender? La toxina, ¿cierto? Porque la toxina hace cosas particulares, que no va a presentarse igual. Bueno, entonces, primero vamos. ¿Qué cosa es una toxina? Una toxina es una exotoxina, ¿sí? Por favor, y me ven a contar que la toxina es el grupo, el sacato del grupo, sí, porque estamos diciendo las toxinas son las que son de liberación, son proteínas y tienen función específica y tienen la capacidad de no solamente atacar localmente, sino ampliarse a otros tejidos. Esto hace que las bacterias toxigénicas sean muy peligrosas, porque no solamente es el problema de la infección local, sino la diseminación de la toxina. Y aquí es muy importante recordar que generalmente preferimos neutralizar la toxina mientras vamos matando a la bacteria. La bacteria va a tener que morirse poco a poco, pero la neutralización de la toxina es indispensable para que el paciente mejore. Primero, vibrio cólera. Vibrio cólera es un problema mundial. Generalmente está asociado al área que está alrededor del Pacífico. ¿Les suena? Sí, saben de qué estoy hablando, ¿no? Sí, el mar que está al costado. Entonces, no estamos en la zona endémica. ¿Cuál es la zona endémica? La zona del Asia, India, Camboya, y esa es la Bangladesh, principalmente. Sí, generalmente cuando ya uno ya se pasa de felicidad durante el examen, ¿no es cierto? No se están portando tan mal, pero sí, ya aplicaron su primer estrike. Bueno. No esperamos que el examen esté tan mal. Bueno, tendrán que seguir estudiando, veremos cómo va la cosa. Pero no, lamentablemente ya se metieron en problemas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De acuerdo a las áreas geográficas de epidemiología podemos poner a qué área ha viajado mi paciente para decir que se ha contagiado. Entonces, vibrio cólera jóvenes tiene una gran movilidad. Eso tiene que aprender. Usted tiene que aprender de vibrio cólera, qué hace la toxina y que la movilidad hace que contamine con mucha facilidad grandes áreas de agua. Obviamente la infección en este caso es por humanos que contaminan y
con el desagüe de los ríos y eso llega hasta el mar, contamina con irita y toda una desgracia. ¿Entendido? El cólera es una enfermedad de notificación epidemiológica obligatoria inmediata. Por lo tanto, hay que reconocer el tipo de diarrea que genera el cólera. Si es que tienes una diarrea tipo cólera, es bien difícil que se confunda con otra cosa. Y por lo tanto, este paciente no puede viajar, tienes que evitarlo, tienes que evitar que, tienes que buscar a la gente que está en contacto para evitar tener otra epidemia. En 1990 tuvimos una de las epidemias más grandes de cólera. Generalmente las epidemias solamente afectan al área de Asia, pero en el caso de la de 1990 afectó todo el Pacífico y algunos países adicionales. Nos faltó Australia, me parece. Sí, para que sea la del COVID fue pandemia. O sea, nos faltó un país, un continente nos faltó para la pandemia, entonces, pero sí fue un horror total, ¿entendido? Muy bien, entonces, Vibrio cólera es la especie. Aquí tenemos varios serogrupos. Los serogrupos 1 o 1 están permanentemente recorriendo en todas las áreas de Asia que se contaba. Entonces, ahí hay casos de cólera, pero ¿cuál es la diferencia? Son más suaves, no parece cólera. Y el serogrupo 01, ese sí es un problema. Este serogrupo es el que va a generar epidemias con una gran deshidratación. Los biotipos vamos a tener que aprender, se llaman el clásico y el TOR. El TOR, porque está subrayado, fue el que ocasionó la epidemia de 1990 en Perú. Y luego están los serotipos. Ogawa, Inaba y Kojima es por la asociación de antígenos. Está también nombrado como AB, AC y BC, si no me equivoco, porque es el antígeno, no es el TOR, pero sus nombres más comunes son estos tres de acá. Esos son los que hay que aprender. ¿Por qué? Cuando encontramos un paciente con cólera, lo ideal es hacer la tipificación completa para saber si es que este es un caso importado y de dónde, y para hacer el seguimiento de los contagios. ¿Por qué? Porque la última vez que tuvimos la epidemia hubo dos serotipos, comenzamos con Inaba y después llegó Kikojima, o sea, teníamos dos estirpes de contagio y eso hace que la situación sea más difícil. Fue un horror total. Si alguien tiene familia que haya trabajado en el sector también en esa época, un drama total, ¿listo? Pero, curiosamente, tenemos un poco muertos, porque la solución ahí era poner vía y poner cloruro de sodio para que el paciente no se muera. Pones, en esa época, médicos, enfermeras, técnicos y hasta odontólogos ponían vías. En esta época, me he encontrado que hay algunas enfermeras que no pueden. Los médicos dicen que no quieren, y los odontólogos ya lo dicen. Entonces, en esta época una epidemia de cólera no resultaría tan bien, ¿listo? En esta época sí, porque como trabajamos, o sea, le dejabas el puesto a nosotros, todo el mundo salía por lo menos poner una vía, ¿listo? Ahora no pasa así, así que no necesitamos una epidemia porque en este sí no la contamos, ¿entendido? Entonces, ¿qué cosa es un virus? Un bacilo puro. En este caso tiene un flagelo. Jóvenes, este flagelo es súper ágil. Cuando lo ves en una muestra, nada, en serio, nada de un lado para otro. ¿Han visto nodales espermatozoides? Ya, nada al doble de velocidad. ¿Listo? Solamente tiene 5 micrómetros. Se le ve así nadando como si fuera un cardumen. Súper rápido. Y la fermentación en este caso nos interesa la de sacarosa. La fermentación de sacarosa. ¿Qué vamos a ver justamente en el cultivo? TSBS. ¿De dónde viene su nombre? Tiosulfatos, hidratos sales mundiales y sacarosa. ¿De qué color creen? El TSBS es verde. ¿De qué color creen que se ve la fermentación de sacarosa? Amarillo, ¿no es cierto? Entonces, si crece en TSBS es un vibrio. Si es verde, es un vibrio que no es cólera. Y si es amarillo, es un vibrio cólera. Para los amarillos. Muy bien. También van a crecer en McConkey, sino que son más chiquititas. Cuando están en TSBS, que es el medio que les gusta, crecen grandes y gorditas que pueden tener hasta 4 milímetros. Como les había dicho, va a tener, ¿cómo se dice?, otros problemas en el actor y le va a dar mayor adhesión. Y lo más importante es la toxina del cólera. Esta es una toxina modelo AB, es decir, una parte se une y otra parte va a penetrar. Aquí hay que aprender el ganglio CB1. Debe estar por ahí, que es el receptor
específico. Pero ¿cómo es eso? Muy bien. La bacteria se aprovecha de una molécula que ya existe para poder agarrarse de allí y penetrar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a penetrar a algo específico y se va a perder una gran cantidad de líquido de cuando estoy hablando de gran cantidad, estoy diciendo que una deposición puede tener 1 a 2 litros de eliminación de líquidos. Es un montón, sí es un montón. ¿Has visto la chata de hospital? Esas que parecen unas cosas cromas así. Esas tienen 1.5 litros. Entonces es más o menos una de esas cada vez que va al baño. El paciente puede perder hasta 12 kilos por día. ¿Por qué sabemos eso? Porque está registrado. Entonces, ¿qué? Se les ha hecho los cronogramas, ¿cierto? Y esta no es la cocina principal, pero también tiene una accesoria y otra que va a fastidiar a la zona oclusiva. ¿Qué cosa es la zona oclusiva? Una forma íntima en que están los enterocitos que pegan uno al otro. A pesar de que son una sola capa, no permiten que haya un libre pasaje, pero este lo que hace es inclusive separarlos. Y la neuraminidasa va a ayudar a, aquí se cambió lo que les decía, nucleócido GM1. Entonces la neuraminidasa es como un trapito que va limpiando la superficie de la célula para que exponga los lugares donde se puede unir la toxina. Y entonces por eso se trabajan juntitas. ¿Listo? Entonces la neuraminidasa no causa la diarrea, sino que lo que hace facilita que la toxina se una a su receptor y pueda dar más problemas. Y como comprenderán, se reproduce muy rápido, se mueve y cada bacteria tiene una gran capacidad de producción de toxinas. Pero la cantidad de dosis importante es un montón, ¿se acuerdan? 10 a la 8, 100 millones, hay que poner 100 millones de bacterias. Si pones, eso está bien fácil. ¿Por qué? Entonces, que se mueve bastante y se reproduce. Obviamente, no estuvo todo el problema en 1990, el agua, ¿cierto? Entonces, ya les he dicho, que el agua no es potable, pero se clora el agua, luego se hierve. ¿Listo? Y entonces ahí fue donde todo se fue mal. Y esto es cuando la persona tiene una acidez gástrica buena, porque todos los pacientes que tienen gastritis o acidez gástrica, cuando tienen algún problema en el estómago, pueden tener menos acidez gástrica y esto hace que se contagien con menor cantidad. Aquí está la toxina, como les había dicho, es parte de la toxina que la pica y luego la sensibilidad ingresa y va a incrementar a nivel específico. Eso sí hay que saber, de esas 2 semanas al año, ¿entendido? Y están viendo los electrolitos que se pierden y también la gran cantidad de, entre más electrolitos, más líquidos por pasaje por osmosis. ¿Listo? Entonces, aquí es un inicio brusco, generalmente menos de 4 días para que el paciente comience. En este caso, el paciente vomita, pero casi sin náuseas. El otro nada más está hablando, vomita. El vómito tiene una gran cantidad de líquido, por lo tanto también es infeccioso y lo puedes utilizar como examen para el laboratorio. Ahí también se ven nadando los virus. Eso es muy importante. La diarrea es completamente líquida, blanca y se compara con el lavado del arroz. ¿Listo? Como la diarrea es bastante rápida, todos los restos de heces que tienen eventos miliares van a ser eliminados en menos de un día. Y luego el líquido va a ser francamente blanquecino y totalmente agua sin ningún tipo de resto. Y más o menos dice que en las fases más rápidas, más severas, se puede perder hasta 1 litro por hora. Pero confiamos en que este paciente ya esté hospitalizado. Lo que necesitamos en este paciente es hidratarlo. La medicación antibiótica es complementaria y, como les había dicho, es muy contagioso y por lo tanto esta diarrea es bien difícil de confundir con otra cosa. Porque cuando han visto una diarrea completamente líquida de color blanco que sea abundante como 1 litro, no, pues es una mixta, porque el único cuadro clínico que hace eso es cólera. Y por eso es que tienes que hacer la comunicación. ¿Cómo sabemos que un paciente está deshidratado? Hacemos el pliegue. El signo del pliegue generalmente se hace en la frente o en el pecho, sobre superficies óseas. ¿Por qué? El manito, como tiene bastante tejido adiposo, no funciona. Necesitas los ojitos. Cuando están con los ojitos unidos parece que están tristes. En los niños el llanto es sin lágrimas
Y tenemos que tener en cuenta también la parte de la boca, donde primero se secan los labios y luego la lengua se pone seca. Por favor, sáquenme la lengua al vecino. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna de las lenguas ha perdido el líquido de la superficie? Cuando un paciente no está deshidratado, la lengua se ve mojada. Cuando está deshidratado, no se ve como una pez. Y si estamos en una situación grave, se levantea, se ve que tiene trocitos al medio. ¿Cuál es la más importante? El peso. La pérdida de líquidos se mide es la deshidratación leve es de 5 a 10%, no, de menos del 5%, la moderada de 5 a 10 y la severa de más del 10%. Si un paciente perdió 12 kilos, es 20%, eso está más allá del severo, está a punto de morirse. Entonces, es muy importante la contaminación del agua y los alimentos, porque ya les dije que si el agua está contaminada, eso está regando las plantas. En la epidemia de cólera está prohibido comer cualquier cosa. Pues, muchas lechugas terminaron sin ser comidas. Esta es una infección humana, entonces, como les había dicho, hay algunos lugares donde tienen vidrio de manera permanente, pero no va a estar causando problemas graves. Como les había dicho, el doctor fue responsable de la epidemia de 1900. Como te digo, siempre hay epidemias por ahí y por eso se van tipificando. El O1 es el más grave, el O139 es una versión de cólera un poquito menos mortal, pero igual de grave. ¿Listo? Muy bien, entonces es muy importante. El medio grade es para transporte y para crecimiento, y además también aquí está el caldo pertonado alcalino como medio de cultivo importante. Aquí, el agua pertonada alcalina. Como ven, jóvenes, nunca han visto una diarrea así, ¿o sí? Es diarrea. ¿Listo? Y entonces ahí lo pones al microscopio y ves los vidrios nadando, lo cultivas y ya confirmas. Porque hay que hacer todo esto para identificar el serotipo, el serogrupo y la variedad para poder también hacer un reporte completo. Como les digo, la misma cantidad de bacterias no se encontraron casi en heces que en vómito, hacen la prueba de diferenciación, es una bacteria muy móvil. La prueba de oxidasa es importante, oxidasa positiva igual que pseudomonas. La prueba de la prueba también se puede hacer con la colonia y obviamente aquí es donde el consumo de alimentos que no sabemos si se han manipulado de manera apropiada y obviamente si tienen algo crudo, peor. El agua potable, en este caso, tenemos que tener en cuenta qué significa agua potable. Agua potable significa agua con los estándares para beber sin problemas. Criaturas del Señor, eso supuestamente debería salir del caño. ¿Alguien se tomaría agua del caño? No, ¿no es cierto? Eso sí. Si bien es cierto, le dis, no nos cobran como agua potable, también no nos cobran nada. En el recibo dice, ¿no? Servicio de agua potable, no sabemos que no cumple todos los criterios de potable, pero por lo menos en algo, por eso en este país siempre se debe hervir el agua. No he dicho filtrar. Hay parásitos que escapan por el filtro. ¿Listo? Pues no es personal, pero sí, yo recomendaría que en este país se hierve el agua. No recuerdo que hayan generado un filtro que sobreviva ya, pero bueno, podrían averiguar. ¿Listo? Entonces lo más importante es la rehidratación. Por lo tanto, aquí está la composición de las bolsitas salvadoras. Esta es una iniciativa de la OMS que ayudó muchísimo en la epidemia de cólera, pero existía ¿por qué? Porque ha habido brotes, ¿se acuerdan que les conté de la disentería? Que son las de guerra, refugiados y desastres. Entonces, una de las formas de rehidratar es por vía oral. ¿Por qué? Tiene 6 metros de intestino. Una parte está enfermita y una parte está sana. Algo siempre hay. Pero en el caso del cólera se utilizan 3 vías periféricas y apenas deja de vomitar el paciente se inicia con la vía oral. O sea, el 4 meses. Porque la situación es muy grave. ¿Qué estamos viendo aquí? De que esta ha pasado por varias versiones. La versión más básica tiene sal y azúcar. Puré. Son 8 partes de sal por una de azúcar, o sea, la cucharita de azúcar y la puntita de sal, eso tiene un sabor horroroso. Pero esta cosa que es de distribución gratuita en el centro de salud tiene peor sabor. ¿Por qué? Por los elementos que
carbonato como citrato y los otros minerales. Sí, entonces, con toda esta mezcla, pero si llega un niño que toma eso, está súper deshidratado. Cuando se da cuenta de que está feo, es porque ya no tiene el sentido del gusto, porque tiene suficiente líquido para poder hacer que sus papilas gustativas funcionen. ¿Listo? Esa es una forma excelente. Cuando uno se toma las sales de regulación oral en el hospital, está súper mal. Cuando ya comienza a ver que eso está feo, ya está mal. ¿Listo? ¿Ha quedado claro? Bien. Clostridium. Montones de clostridium, hay que aprender cuál. Cada uno más por que las digo. ¿Cuáles son más importantes según ustedes? Clostridium. ¿Qué es lo más importante en los clostridium jóvenes? Sus toxinas y en segundo lugar, su espora. Estas son células que producen esporas. ¿Podemos deshacer del clostridium alguna vez? No es difícil, jóvenes. Bien, así que vamos a seguir viviendo con el clostridium. Estos ya son bacilos blancos vivos. Estos son móviles, pueden soportar un poquito de frío, pero generalmente, si estás sospechando un clostridium, tienes que avisar. Si no está en cultivo anaerobio, no va a hacer nada. ¿Quién nos salva ahí? El caldo. El caldo, en la base, tiene menor cantidad de oxígeno. Entonces, las bacterias anaerobias se van al fondo del caldo para sobrevivir. Pero de otra forma, no van a sobrevivir. Clostridium tetani, ¿ya le dónde está? Clostridium tetani es un reservorio natural en vacas y caballos. Entonces, en las heces de estos animalitos siempre va a haber Clostridium tetani, por lo tanto, todas las zonas que estén contaminadas. Al Clostridium tetani, por las características de oxidación del metal, le encanta también vivir ahí entre los viejitos. También se ha asociado a áreas donde ha habido un accidente con metales oxidados, ¿cierto? Sí, carpintería, metal y cosas de eso. ¿Sí? Entonces, las toxinas de los clostridium es lo que hay que aprender. Los clostridium son un montón, entonces les he dicho que hay que aprender. Según yo son 4, vamos. Tetani, cuya principal toxina causa parálisis espástica, ¿cierto? Parálisis espástica. ¿De qué se va a morir el pacientito entonces con tétano? No puede respirar porque está paralizado de respiración. Muy bien. Va a morirse por falta de respiración, porque si no controla la toxina, se va a paralizar el diafragma y todo. Yo sé que ya me van a venir con cuento de los músculos accesorios de la respiración, pero los músculos accesorios solamente sirven cuando tienes un músculo principal que te deja respirar y nosotros te incrementan el porcentaje de capacidad vital. O sea, sin diafragma no hay forma. ¿Entendido? Y bien, tal vez. ¿Quiere? Sí. Muy bien. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Entonces ahí está el detalle. Luego, perfringes, jóvenes, estoy seguro. Perfringes es malvado, generalmente va a estar en heridas y va a generar algo que se llama gangrena gaseosa. Como son anaerobios, van a generar gas. ¿Se acuerdan que les conté que olían a rayos? ¿No es cierto? Pero ese gas queda atrapado en los tejidos y cuando lo presionas, cruje. ¿Han reventado bolitas del papel de los adornos de la Navidad? Así suena. Han sentido como cuando apretas suena, pero hacen lo mismo en la piel y sientes exactamente lo mismo. Este es un caso bien difícil porque el paciente pierde la extremidad o pierde la vida. ¿Listo? Hay casos en los que, por favor, si no saben, se callan. Eso les digo a todos los estudiantes, porque muchas veces se les dice, hay que amputar esta extremidad. ¿Saben cuánto tienen jóvenes? Un turno, 6 horas. Porque si no, en 6 horas el paciente va a estar inconsciente. Y hace 6 horas tenía oportunidad de sobrevivir a la cirugía menos una pierna. 6 horas después va a perder la pierna y tiene menor probabilidad de sobrevivir a la cirugía. Más allá comprenderán que las probabilidades van a la desgracia totalmente, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, por favor, la gangrena gaseosa es mortal. Por eso, pierden la pierna o el brazo o la extremidad. Y ustedes dirán, pero si es la pancita, ahí estamos hablando. Pero, por eso, en gangrena gaseosa o pierdes la extremidad o pierdes al paciente. Yo no sé cuál les parezca más. Y si no saben, se caen. ¿Listo? Que le pregunten a quien lo va a operar. Yo sí lo he visto. Y por eso les digo, ¿cuánto tiempo tienen? 6 horas. Porque en 6 horas
el paciente que primero está diciendo que no le corten la pierna, ya no puede hablar. ¿Listo? Bueno, siguiente, estos perfiles, muy mal. ¿Cuál más hay que aprender? El de la colitis pseudomembranosa. No, el botulino no hay que aprender. Ese no es muy frecuente, no da mucho problema, pero sí hay que aprender. Porque a quien intenta matar es a los niños menores de un año. El botulino. Difícil. Genera colitis pseudomembranosa. Va a matar a las células que se van a caer a pedazos, como membranas. Por eso cuando el paciente hace deposición, en vez de tener moco o sangre, va a tener trocitos de tejido. ¿Sí? ¿Alguien ha visto una malagua? Más o menos se ve así, como un trocito de malagua, o si no, como si hubiera un trozo de gelatina en el medio de la deposición. Y estos son todos, ¿no? Yo creo que sí. Presión teta, presión botulino, perfinges, ¿y qué es el otro? Sí, que es el de la colitis pseudomembranosa, sí. Yo conté 5. ¿Quién contaría el otro? Entonces, aquí hemos dicho ya es lo mismo, ¿cierto? Este es móvil, y esto es muy importante. Su endoscora es terminal, parece un palito de tambor. Se ve planito y luego tiene su cabecita. Jóvenes, ustedes dirán, ay, sí, doctora, en la lámina, cuando estás viendo, no se ve la sangre. Sí, tiene que ser un esfuerzo sobrehumano, en primer lugar para encontrar la escuela y en segundo lugar para saber qué es, pero sepan, ¿cierto? Este es el caldo que utilizamos para el microbios, el bioticolado, te va a permitir rescatar a la bacteria, porque si no lo pones directamente en una cámara sin oxígeno, se van a morir. Ya les dije que está en el estiércol de los animalitos y por lo tanto en toda la tierra de cultivo, ¿cierto? Sí, no creerán que hay alguna zona libre de heces de vaquita, ¿no es cierto? Muy bien, entonces la endospora es súper resistente. Cuando comienza a formarse la endospora, apenas se comienza a secar las heces, porque siente que hay menos humedad y comienzan a generar endospora. Hemos dicho que la neurotoxina es terrible y esta de aquí, tenemos que recordar que el músculo no está totalmente relajado ni totalmente contraído, vive en una compensación entre contracción y relajación. El principal neurotransmisor relajante es GABA, entonces lo que hace la toxina tetánica es inhibir GABA, entonces siempre está contraído. Comienza con los músculos más pequeños, cara. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los músculos más enteros se van a contraer y parece que el paciente se está riendo como el Joker, pero no puede relajar ese músculo ya. Y va a ir avanzando el daño de la toxina y hasta que llegue a diafragma ahí. El primero es carita, luego es la espalda dorsal que se arquea en un problema que se llama opistótonos, estenosis anatómica, y luego de eso ya la tetanolicina va a también ser una toxina que va a dañar a las células y entonces el proceso de tetanías es malo. Como dije, aquí está el mecanismo, lo que está haciendo la toxina tetánica es inhibir a los receptores de GABA. ¿Qué necesita? Deshacerme de la toxina. La toxina es una proteína. ¿Cuál sería el mecanismo más efectivo para deshacerme de una proteína? Una de cinco. ¿Qué? Una de cinco. Otra. Un inhibidor de la síntesis de proteínas. Las proteínas son los mejores antígenos. Por lo tanto, la forma de deshacerme de la toxina es mediante una anticuerpo. ¿Listo? La antitoxina tetánica son anticuerpos contra la toxina tetánica. ¿No podríamos producir eso mejor nosotros? Sí, para eso existe la vacuna. ¿Qué contiene, por lo tanto, la vacuna antitetánica? Toxina de tétano. ¿Y qué vamos a lograr? Antitoxina dentro de nosotros. Pero la vacuna antitetánica solamente dura 10 años. La última dosis fue a los 5. O sea que ustedes están desprotegidos desde hace 7 años. Por eso los andan persiguiendo para que se pongan la vacuna antitetánica. Porque lo ideal sería tener un refuerzo cada 10 años. Entonces, hemos dicho que el tétano generalizado cuando ya el paciente se murió. Trismos es la primera contracción de los músculos. Es como si estuviera enseñando los dientecitos. Risas agónicas, como se parece al Joker, comienza a babear porque no puede pasar. Recuerden que no puede moverse, está irritable, sudoroso y el opistótonos es cuando se contrae los epidiméricos
pélvicos o extensores dorsales. El tétanos neonatal, jóvenes, es un problema muy serio, porque cuando se corta el cordón umbilical con algo que no está estéril o tiene algo de óxido, va a ingresar el Clostridium y de ahí va a comenzar a producir la toxina. Por eso es que todas las mujeres embarazadas deben tener la vacuna, porque de esa forma tengo al niño con anticuerpos y lo puedo salvar. El tétanos neonatal era 100% mortal. Digo era porque ahora se vacuna a todas las mujeres contra el tétanos. Y aparte de eso, se ha establecido que el material con el que se corta el cordón umbilical sea estéril. Entonces ya contaminar el cordón umbilical es un poquito más difícil. El tétanos localizado es lo que sucede cuando te haces una herida, te has caído del caballo y tienes toda la rodillita lastimada. ¿Cuál va a ser la primera zona que se va a contraer? La vía, ¿no es cierto? Y de ahí va a ir avanzando la toxina hasta la respiración. Ahí estamos viendo el oxítono de los dos pacientitos y esto, ¿ven cómo se jala la carita? Eso es crítico, sí, y eso es anormal. Ahí están viendo la heridita que va a ir por la vía nerviosa y va a ir dañando a todos los demás. Generalmente es por la presentación clínica y lo más importante es esto, la exposición a la bacteria. Tienes que iniciar una limpieza importante para eliminar las bacterias. Luego, si es que no tiene vacuna, colocarle la vacuna, y si es que tienes acceso, colocarle la antitoxina. Obviamente en la herida puedes comenzar a trabajar la tinción de Gram, el caldo, hemos dicho, tioglicolato o un medio anaerobio específico, y luego su diferenciación. Obviamente también es ideal ver si es que la toxina está presente y eso te va a dar un diagnóstico específico, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer? Evitar que el paciente se contraiga más. La habitación tiene que tener ruidos, eso es lo que les digo. La inmunización es, ¿qué cosa es un toxoide? Una toxina inactivada. Generalmente es por calor, o sea, sigue siendo la misma proteína, pero ya no tiene la capacidad de generar. Los jóvenes, ¿ustedes creen que alguien le va a dar tétano con la vacuna? No, la frasco viene de 20 dosis. Aunque le ponga las 20 dosis, le va a dar algo. No, a lo mejor le va a dar fiebre. ¿Listo? De evitar es lo que les dice de limpiar muy bien. ¿Cuál es el mejor antibiótico? Metronidazol. Aprendan, por favor. El metronidazol es el mejor antibiótico para anaerobios. Obviamente, la DPT es la vacuna que nos coloca, que son de dosis a los 2, 4 y 6 meses. Y lo ideal sería que el refuerzo sea cada 10 años para que estemos protegidos. Muy bien, ¿cuántos dije que había que aprender? 4, ¿cierto? Difícil, hiperfinges, botulinum y tetano. Obviamente, tetanidad, botulinum, botulismo. Eso es lo que vamos a ver. El Clostridium difícil está asociado a diarreas intrahospitalarias. Tenemos tratamiento con antibiótico de amplio espectro y va a estar en pseudomembranas. Entonces, ¿culpa del tratamiento de amplio espectro? Sí, porque el Clostridium difícil vive en muchas pancitas, no en todas, pero en muchas pancitas de como flor. ¿Quién lo controlaba? Las enterobacterias que se murieron con el antibiótico de amplio espectro. Necesito que superen su crash con los antibióticos de amplio espectro porque también tienen riesgos. Entonces se utiliza de manera racional. Hipertensión, ya les he dicho, gangrena, gasosa. Pierdes el pie o pierdes el paciente. Es en serio. ¿Listo? Muy bien. El Clostridium botulinum va a estar sobre todo en miel y conservas que han tenido problemas de tratamiento. ¿Por qué es importante actualmente? Los niños menores de 1 año no deben comer miel, porque si ustedes se comen una espora de Clostridium botulinum, va a generarse muy poquita encima y ustedes se van a defender. En cambio, los menores de 1 año no. Por lo tanto, en ellos sí puede haber una parálisis donde van a dejar de respirar, pero es una parálisis flácida. El niño comienza como a desparramar, así como el gatito que parece que está desparramando. Muy bien, y entonces ahí también deja de respirar, pero por un mecanismo diferente, ¿entendido? Y aquí no todos los Clostridium botulinum van a generar botulismo, tienes que tener un fago que le ayude a producir la toxina y va a dañar a nivel de acetilcolina. Acetilcolina es la que contrae el músculo, entonces vas a tener falta de contracción y la relajación de GABA, entonces por eso el paciente parece que está totalmente flácido. ¿Listo? Ahí está lo que les estaba contando. Y generalmente vamos a ver que es en niños pequeños y lo primero que comienza es a los ojitos que no pueden abrirse porque no pueden moverse y va a avanzar.
de forma simétrica hacia la parte inferior. Y el paciente está consciente, está escuchando y todo, pero no puede hacer nada para moverse. El motivo de las heridas es también localizable, es que ha habido contaminación y va a estar totalmente relajado, pero no va a tardar más tiempo y no pone en riesgo la vida del paciente. Si es que es un niño menor de 1 año y ha consumido miel contaminada con estas esporas, porque jóvenes comprenderán que la miel no se puede esterilizar, porque si no ya no sería miel. Perdería sus características de la miel, nunca se esterilizada, no se puede pasteurizar, a lo mucho se puede filtrar. Esos filtros son casos químicos, una pistola, una miel. ¿Entendido? Bien, perfil, ¿qué pide? Gangrena gaseosa. ¿Cuál es la más importante? Fosfolipasa, va a dañar las membranas celulares y va a comenzar a matar celulitas a diestra y siniestra. Sobre todo a nivel de la esquina, y es quien convenida va a matar un montón de tipos de celulitas y vamos a tener coagulación intravascular diseminada. Obviamente eso es por toxinas, porque va a generar necrosis, va a generar daño a nivel vascular y también va a tener daño a nivel del intestino. En algunos casos estos pacientes también van a tener sintomatología gástrica, pero lo más importante está en la zona de la herida donde está la fascitis necrotizante o gangrena gaseosa. La toxina va a generar esta comunicación y va a decir que se produce enfisema. ¿Qué cosa es enfisema? Se producen pequeñas bolsitas de aire debajo de la piel y cuando tocas se produce el rugido del enfisema, o sea, tienes aire atrapado. ¿Listo? Y esto es muy, muy peligroso. Como es una celulitis, la celulitis es mala, los anaerobios son malos, entonces celulitis anaeróbica es muy mala. ¿Listo? Cuando esto está contaminando alimentos, te puede dar un cuadro gastrointestinal, que es que la carne no está bien cocida, te puede llevar hasta la enteritis necrotizante. ¿Y esto por qué está asociado? Porque cuando uno consume papas, tiene este inhibidor de tripsina. La tripsina es una enzima que tenemos en la digestión y que podría atrapar la toxina y degradarla. Pero si uno come la carne contaminada con papas, está eliminando la tripsina y por lo tanto la tripsina va a tener más probabilidad de generar daño. Obviamente esta carne está mal. No está mal cocida, menos supercocida. Si ya les dije que la carne de reacción con hay probabilidad de contagios es mejor que esté muy cocida. No está del todo ahí en potencial de eso. Esto es lo que les decía. ¿Es esto? Fascitis necrotizante. Las ampollas, este color negruzco. Y si tocas por acá y tú pillas, hay que sacar, hay que apuntar. Sí, por favor. Los tres difíciles, ¿qué hay en la computadora? Colitis, pseudo, membra, ¿no es cierto? Y estamos viendo que es por la toxina. ¿De dónde consiguió mi paciente los colitis difíciles? Estaba ya viviendo en el espacio de la flora, que controla las demás bacterias. Aquí están sus toxinas, la toxina A y B, que van a generar nuevamente necrosis y pérdida de citoesqueleto, y tiene además otras, como la lipidasa, que va a generar más daño en los tejidos y por lo tanto esta diarrea ha sido producida por la anticoagulante, generalmente cuando son pacientes que están mucho tiempo. Y entonces el cuerpo trata de defenderse y por lo tanto va a haber mayor cantidad de fibra en todas las zonas muertas, las células muertas que se van a traer como trozos de membrana, se llama colitis pseudomembrana. Es así, no son de biblioteca así, todos los que son, para todas las bacterias de vida son toxinas, cada una más peligrosa que la anterior. Lo único que tiene vacuna es los virus. Muy bien, pastillas. Pastillas también es un obviamente vacío, gram-positive. Estos están asociados al campo también. Bacillus anthracis es un patógeno frecuente de vaquinas. Bacillus cereus generalmente está contaminando el arroz. Bacillus cereus sí están comiendo. Cuando dejan el arroz varios días mal refrigerado o sin refrigerar, se lo comen después de 3-4 días que se encuentran en el refrigerador. ¿Por qué? No se elimina con el calor, no importa que lo va a repetir. Y entonces luego les duele su pancita, se les suelta la pancita, es por se la comen, ¿no? Porque si ya se está sacando el arroz ahí para comer, ¿cierto? Entonces, este es un bacilo positivo, aeróbico otra vez. Los bacillus generan esporas, pero
bacteria, espora, bacteria, parece que tuvieras una banderita hasta en el grano se ve. Como les dije, contamina suelo y agua y generalmente va en cantidad, no se come. Sus enterotoxinas, la termostable sobre todo, va a ser responsable de todas las molestias. Nos pregunta, todos los adultos patitas pueden comer arroz guardado, ¿no es cierto? Entonces, se han intentado. Se llama intoxicación alimentaria, también es bastante rápida, náuseas, vómitos, se suelta la pancita y está asociado más que todo al consumo de arroz, pero realmente a cualquier comida que dejen ahí olvidada por varios días en el refrigerador, sobre todo si es mal refrigerado, ya les náuseas, vómitos, va a tener dolor abdominal y dura poquito en desarrollarse. Entonces se come la comida y en unas cuantas horas, muy parecido a la otra intoxicación alimentaria, ¿o no? Pues ya conocen dos toxinas que generan intoxicación alimentaria. Las dos por alimentos mal manipulados. Entonces la comida se agarra con las manos limpias y los cucharones también. Si van a cucharear la olla, por lo menos lávense las manos y saquen una cuchara limpia, ¿es cierto? Porque si no, les va a dar asco. Muy bien. La de responolo es rapidísimo y si es que el bacillus está en el agua, en la tierra, que nos daña traumáticamente puede dar más problemas. Por suerte eso es más raro. ¿Qué hay que hacer? Rehidratar al paciente y enseñarles a los seres humanos del mundo que la comida se manipula con asepsia, ¿no es cierto? Lavarse manitos, agarrar cucharas limpias y primero se sirven la comida y luego recién ponen su manita, ¿no? Bacillus anthracis es un problema muy serio. Esto hay que tener muchísimo cuidado, nuestros colegas, la profesión hermana, los médicos veterinarios. Los médicos veterinarios generalmente tienen mucho problema con bacillus anthracis, ya que es muy frecuente que esté en las zonas de campo de cultivo y en las vaquitas. Aquí hay montones de vaquitas, hay montones de vaquitas. ¿Listo? Pero bacillus anthracis tiene vacuna en animalitos, por eso es que no tenemos. Hace años hubo un caso por allá, pero es una gente muy responsable de todo el área sur, tenemos una alta tasa de vacunación. Entonces, no hemos tenido problemas, pero eso no significa que todas las vaquitas tengan dueños responsables que las vacunen, ¿entendido? Muy bien, son bacilos gram positivos como lo están viendo, pero en grandes cadenas, o sea, streptobacillus. También esporula, también al medio, y en los tejidos son una desgracia porque tienen unas toxinas muy malas. ¿En qué vamos a bacillus anthracis no vamos a cultivar, no, jamás. Eso es nivel biohazard 3, ¿sí? No. Con ustedes menos. Generalmente cultivamos otros tipos de bacilos. Hay otros bacilos de vida libre, inclusive en serios, porque de intoxicación alimentaria no se van a morir. De anthrax, sí. ¿Listo? Entonces, no, por favor, nadie cultiva bacillus anthracis como estudiantes. Eso es para laboratorios especializados, ¿sí? Por favor, stay close. Y entonces, sí, tenemos una colonia de bacillus, pero es un bacillus de vida libre, ya está en la onda, de lo que vamos a ver también en el análisis. Estamos viendo que la colonia es una parasita de bacillus, cuando la tratas de jalar, no se desprende. ¿Sabes? ¿Recuerdan cuando hicieron las pruebas con las colonias? Pasa así, es como mantequilla, no se pega y todavía se levanta. Es la prueba de tenacidad, que lo van a ver, lo vamos a ver. Entonces, esto es muy importante. Bacillus es la única bacteria que tiene cápsula proteína. ¿Cómo se llama? Ácido de mutante. Las otras cápsulas de qué son? Polisacáridos, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante. La toxina carboncosa o toxina del anthrax va a ser la que dé el problema, porque va a matar muchas células. Estas toxinas son diferentes. Tiene una parte que se llama antiprotector, otra que es el factor de edema, obviamente va a causar edema, y otra que es el factor letal que mata celulitas. Entonces, dependiendo de cómo se asocie, vas a tener mayor edema o mayor muerte de células. En cualquier caso, el capullo o anthrax, que es en los animalitos, es bien peligroso, jóvenes, porque es bien contagioso, va a contaminar el suelo, va a contaminar a varios animalitos y puede pasar fácilmente a los humanos. Si es que hay capullo o anthrax, hay riesgo de epidemia. ¿Listo? Muy bien. Generalmente los animalitos que se van a contaminar son los que están en contacto con las vaquitas. Estas vaquitas jóvenes son muy contagiosas. ¿Qué hay que hacer? Ya se han muerto. Hay que incinerarlas completamente, enterrarlas en un pozo profundo y poner cal para que se sequen, porque la espora resiste a todo.
importante, la concientización. Comprenderán que nuestra zona ya está concientizada. ¿Qué han hecho? Vacunar a todas las partes, ¿no es cierto? Pero todavía puede haber contagio a los humanos porque alguna persona puede quedar infectada. Entonces, ¿cómo es lo que estamos viendo? Primero va a ser una pápula, luego va a ser una postre y último va a ser una úlcera. Además, también la espora puede respirar, se da otras respiratorias. Lo más importante es que está en la piel, generalmente en las zonas donde está cerca de contacto con los animalitos. La versión más leve puede ser con faringia y ahí puede pasar al pulmoncito, al